Para. Pero muy buenos días en este viernes 7 de agosto del 2026, siendo 12 casi 01 del mediodía. Estamos aquí para una entrega más, para un programa más de Hablando Seguro, desde Tandil, provincia de Buenos Aires, cumpliendo exactamente 14 años y 8 meses en el aire de este programa. Muy buenos días, doctor Esquiavo, ¿cómo le va? ¿Cómo Bien, anda ¿qué tal? usted? ¿Qué tal, Edgardo? ¿Todo bien? Lindo día, aprovechemos que no hay muchos de estos. Anda, anda, digamos, disfrutando del sol tandilense hoy usted también, ¿no? Sí, sí, sí. Es para salir con pitos y matracas, realmente hay que festejar. Pero muy bien. Nosotros debemos darle la bienvenida y agradecer a la gente de IKE, una empresa junto a las personas. IKE, asistencia vial, asistencia de mascotas y asistencia en tu hogar. ¿Necesitas una buena asistencia? Conectate con la gente de IKE. Castro Consultores, asesores en seguro. Chacabuco 355 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si estás buscando asesoramiento en seguros profesionalizados. Busca Castro Consultores Asesores de Seguros. La Perseverancia Seguros, tu compañía de confianza desde 1905, asegurando tus bienes, protegiendo tu patrimonio. La Perseverancia Seguro la encontrás siempre de la mano de tu productor, asesor de seguros y en www.lps.com.ar con casa matriz en Colón, esquina Betolaza de la ciudad de Tres Arroyos. Y en seguros de vida, vida puro, vida con retiro, vida de lo que tú necesites, porque son expertos en asegurar tu futuro, productores, asesores de seguros Plus Life. A todos ellos, muchas, pero muchísimas gracias por seguirnos, acompañarnos y apoyar nuestra, nuestra transmisión. Esquiavo, uno de los temas, hoy vamos a estar charlando con el licenciado Carlos Salinas, que va a ser largo y tendido de seguro, reaseguro, mercado, reformamos, no reformamos, desregulamos, no desregulamos, pero antes de todo, usted tiene un lindo tema que es el pago de la prima, el pago Exacto. del seguro. ¿Le pagamos a la prima o no le pagamos a la prima? El Cuente tema, usted. el tema comienza por preguntarnos si la ley de seguros regula el pago de prima. Y todos me dirán, doctor, se me fue unos 10 artículos por lo menos con esa pregunta. No, no. La prima es debida desde la celebración del contrato, pero no es exigible sino contra entrega de la póliza. ¿Estamos todos de acuerdo? No entrega la póliza, no puedo cobrar. Pero si entrego la póliza y no cobro, me dice, la entrega de la póliza sin la percepción de la prima se presumir concesión de crédito para su pago. ¿Qué es otorgar crédito? Pagarlo en cuotas, pagarlo mañana, pagarlo dentro de un mes. ¿Qué falta que diga la ley? Que regula el pago en cuotas. No lo regula. Habla de crédito, pero no dice, no vamos a hacer el absurdo de decir, bueno, cada vez que se celebra un contrato de seguro, me dan la póliza y no me dicen cuánto tengo que pagar, inicio una demanda para que el acreedor me diga cuánto tengo que pagar. ¿Qué se hace? Se va al artículo 36, por eso te dije que voy a tirar una novedad. Cuando por esta ley no se determina el efecto del incumplimiento de una carga o obligación impuesta al asegurado, tras la prima, las partes pueden convenir la caducidad de los derechos del asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo al siguiente régimen. ¿Por qué inventaron la cláusula de cobranza de previo? Porque si no la inventaban, por eso digo que es una cláusula muy discutible, se aplica el 36. La mora no es tan automática porque hay que probar que la obró con culpa o negligencia.
Y después dice, si la carga de obligación debe cumplirse antes del siniestro, el asegurador debe alegar la caducidad dentro del mes de conocido el incumplimiento. Quiere decir que dentro del mes, el que sabe que pagó en mora, tendría que avisarle que estaba en mora con el 36. Ahora, si leemos la cláusula de cobranza de premios, decimos, ¿por qué el asegurador se queda con la prima por ese periodo que no cubrió? Porque dice la ley. En caso de caducidad corresponde al asegurador la prima por el curso, por el periodo en curso en que conoció el incumplimiento de la obligación o carga. La ley dice que tiene derecho el asegurador a cobrar, porque incumplió una carga, una obligación, pagar. O sea, ni Waldo Sobrino hizo mención de la 36, ni yo, que escribí 3 veces para la ley comentarios fallos sobre este tema, hice mención al artículo 36, lo que nos hace caer por cláusula abusiva la cláusula de cobranza de premio. Pero el artículo 36 es clarito y justifica por qué la prima la tiene que cobrar el asegurador. Pero además, dice la ley, si la carga o obligación debe ejecutarse después del siniestro, antes del siniestro, cuando el siniestro ocurre antes de que el asegurador alegue la caducidad, solo deberá la prestación si el cumplimiento no influyó en el acrecimiento del siniestro en la extensión de la obligación del asegurador. Fíjense quién le tiene que probar la aseguradora. La aseguradora tendría que probar que el falta de pago de prima en debida forma fue por culpa o negligencia del asegurado y que además esa mora le causó perjuicio. Sabemos que la mora causa perjuicio porque afecta al fondo de primas con el que se paga siniestro. Pero el artículo 36 está diciendo, el artículo 31, 30 y 31 establecieron qué pasa cuando se pagan cuotas. ¿Lo reguló la ley? No, no lo reguló. Lo pueden hacer las partes, dice el 36, con estas características. Culpa o negligencia. Y ahí viene, lo dejo picando el tema, para después lo sigamos charlando, que no todos los casos de falta de pago de prima al momento del siniestro son imputables al asegurado. Por ejemplo, pagó la prima a las 10 de la mañana y el siniestro se produjo a las 3 de la tarde. Así, no, a las 24 horas. ¿Qué 24? ¿Dónde dice 24 horas? No me inventen, eso lo puso la cláusula de cobranza de premio, es abusivo, porque la ley dice que la cobertura se restablece cuando paga, no a las 24 horas, cuando paga. Fue una modificación en contra del asegurado. La segunda situación que se genera es, ¿qué pasa cuando le entregan la póliza el día 15 de agosto, ya sea por vía correo electrónico, ya sea a través del productor, ya sea por correo, como fuere, le entregan la póliza el 15 de agosto. Vencimiento del pago de la primera cuota, 10 de agosto. Ya está en mora. ¿Qué puede hacer un asegurado que tiene ciertas dificultades para entender, y mucho más para leer toda la póliza? Creer que todos los 15 de cada mes tiene que pagar la prima. Si le entregaron la póliza un 15, para el 15, o sea que siempre va a estar 5 días atrasado. Y nunca es advertido. Ahí la aseguradora no podría decir que hubo mora automática. Lo mantuvo usted en mora, le cobró la prima que nunca hubiera estado obligado usted a pagar el siniestro. Entonces, ya vemos 2 casos donde no va. Por el otro lado, no se puede alegar absolutamente y de forma terminante la defensa del consumidor asegurado. Cuando un asegurado tiene un siniestro y sale corriendo a pagar la prima, sabía que no tenía cobertura. Antes se especulaba con los casos en que no había fehacientemente conocimiento de la hora de ocurrencia del siniestro. Pero los casos en que el asegurado no pagó la prima en su debido tiempo y luego sale corriendo a pagarla, especulando con que un juez diga, bueno, si pagó, la aseguradora le cobró, está cubierto. Yo siempre doy el mismo ejemplo y en todo mi trabajo que me publicó la ley van a ver que no cambio de ejemplo. Yo un día voy a ir al casino acá de Tandil o al de Mar del Plata. Cuando diga el grupier cante negro el 11, yo voy a apostar. Me dice, señor, no puede apostar después que salió. Usted tiene que apostar antes de que se sepa el número. Usted tiene que pagar antes de que ocurra el siniestro. Es un contrato aleatorio. Pero yo le voy a decir, discúlpeme,
A mí nadie me informó ni me asesoró qué significaba no va más. No me va a ir muy bien en el casino, termino preso muy probablemente, pero es el mismo razonamiento que decir, si no pago antes del siniestro, no está cubierto. Si pagó después, se retrotrae la cobertura, se salía la mora. No, eso es un contrato aleatorio, no conmutativo. Los contratos conmutativos que son, doy para que me des, hago para que me pagues, para que me des, etcétera, habla de un equilibrio y habla de que la mora puede ser saneada cumpliendo la obligación de vida retroactivamente. Por ejemplo, yo compro un coche, me lo tienen que entregar hoy, 7 de agosto. Dice, mire, lo estamos limpiando, esto y lo otro, porque yo vino desde Córdoba. Venga a buscar dentro de 3 días. ¿Hay mora? Y sí, hay mora. Pero me entregaron el coche de los 3 días, sí. Ningún juez va a condenar por la mora de 3 días. Pero la entrega del coche sanea el incumplimiento del vendedor. Porque es retroactivo a la fecha en que estuvo en mora. El seguro no. Lean el artículo 3, siempre les digo. La clase de que el seguro es un contrato aleatorio está en el artículo 3 de la ley de seguros, cuando habla que se puede asegurar retroactivamente siempre y cuando el asegurado no sepa que ocurrió el siniestro y la aseguradora no sepa que es imposible cubrir ese riesgo. Pero fíjense que es clarito como lo dice, que el asegurado no sepa que ocurrió el siniestro. Y si sabe que ocurrió el siniestro, no funciona la cobertura retroactiva. Por lo tanto, en la mora tampoco funciona la cobertura retroactiva. Y tercero, para quienes defienden desde el punto de vista del consumidor, yo estoy de acuerdo con que estamos frente a un consumidor que puede equivocarse, no ese que sale corriendo a pagar, todavía está en la ambulancia y está llevando al productor para que venga a cobrarle esta ambulancia. Pero lo que yo digo es, si la aseguradora no informó, y son muy pocas las que no informan ahora, que la castiguen por no informar, pero no que le den un derecho a quien no tiene derecho, que es el asegurado que no pagó. Al asegurado no lo cubro, pero a la aseguradora la sanciono por no notificar. Ley de protección de los asegurados, ley de defensa del consumidor. Yo te cuento algo que ya conté, que creo que vos sabés, porque es un tema que en principio también lo trabajamos juntos. Eh, No te escucho. ¿No me escuchás? No me escuchás. Perdimos. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Bien, bueno, se hizo la luz. Quizás me escuche con un poco de eco, eh, pero te decía, caso de Sancor. Sancor no notificó a un asegurado con relación a, a que le cambió el método de pago y resulta que no solo tuvieron que pagar el total del siniestro, sino que también tuvo sus consecuencias. Pero yo no quiero hacer perder más tiempo porque hoy vamos a charlar con el licenciado Carlos Salinas, CEO y presidente de Galdas, Sociedad Anónima, quien está eh, ya en las postrimerías del ingreso para poder charlar y obviamente vamos a agradecerle la gran deferencia que ha tenido de estar hoy aquí. Ahí lo vamos a tener en instantes nomás. Eh, Hola Carlos, muy buen día. Gracias a ti por estar y ¿Cómo sumar. estás? ¿Te Buenos escucha? días, ¿cómo estás? Te decía, ¿se escucha bien y claro? Sí, se escucha perfecto. Bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muy bien, Edgardo, muy bien. Muy bien. Bueno, bueno. En realidad, presentarte es quizás de una extensa y largo currículum. Por ahí lo más corto es decir que eres licenciado, CEO y presidente de Galda Sociedad Anónima Consultora de aseguradoras, reaseguro y sistemas financieros. Porque el resto sería también muy largo de todas tus actividades
y desempeños que tenés. Edgardo, se corta un poco, Ah, pero me quedaste paralizado, pero bueno, no importa. a la Puede pasarte. miércoles. Puede No, pasarte. Bueno. decía, a ver, ahí mejoramos. Sí, ahí te escucho bien, ahora te escucho bien, pero se Bien, había te cortado un poco. decía que por ahí presentarte era de una extensa currícula. Era mucho más fácil decir, mirá, Carlos Salinas, licenciado, CEO de Galdas Sociedad Anónima, Sí, consultora de sí, aseguradoras, reaseguro y sistemas financieros. sí, sí. El resto te lo dejo a ti. Claro. ¿Cómo, Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás transcurriendo cómo has visto el transcurso en el mercado de este semestre? Y bueno, esto de regulamos, no desregulamos, eh, Sí, tu sí. amplia visión y expertise sobre la situación. Sí, bueno, bueno, para agregar rápido a la presentación, bueno, yo ya tengo 43 años en el sector asegurador y fui muchos años, fui gerente de compañía, bueno, tengo matrícula de 1982, fui gerente de una compañía en Estados Unidos, fui gerente de una reaseguradora, de un broker de reaseguros, o sea que pasé por muchos lados y lo institucional que lo practico hace casi 27 años o 28 años en asociaciones de productores de seguros. Fui fundador de la Cámara InsurTech en 2 países, inclusive en Argentina, la Cámara de Reaseguradores, y ahora actualmente muy activo en FIDESEC, que es la Fundación de Investigación, Difusión y Enseñanza del Seguro. Eh, Dicho esto, y me preguntás qué veo. Bueno, ahora estoy bastante ocupado estos días en el tema del seguro de salud, que ayer participé de una reunión dentro de este plano de la desregulación del mercado y donde el presidente ha dicho hace 2 semanas que el sector asegurador privado va a tener que participar de algunos aspectos que correspondían al Estado. Ahí podríamos aclarar qué aspectos pueden ser, que lo podemos aclarar sin problema. Eh, y ayer tuvimos una reunión aquí en el auditorio del Sanatorio Güemes, donde se da la maestría en salud, con más de 300 participantes del sector prepagas, obras sociales sindicales, financiadores, prestadores, en donde habló el superintendente de seguros, Guillermo Plate, y estaba también el superintendente del Servicios de Salud, que es Claudio Schwarzman, para dar un poquito, un inicio a un debate sobre la resolución 258. Nos está pasando 258/26, que el mercado debe conocer, que tiene un mes y medio. Nos está pasando algo que es similar a lo que pasa en todos los sentidos cuando el gobierno decide algo, que primero se decide y después lo debatimos, que es lo que está pasando en el Congreso también en este momento. O sea, es un método diferente al que teníamos anteriormente, donde primero se debatían 1000 veces las cosas y después salía una resolución o algo. Bueno, ahora la política actual nos obliga primero a recibir la resolución o los cambios y después debatirlo. Bueno, para hacerte cortito ahí, la resolución 258/26 que autoriza a las compañías de seguros a usar el sistema prestacional, que no quiere decir que no lo hacían, pero bueno, ahora es formal. Eh, Ha generado un debate importante en la parte legal, en la parte del abandono de persona, y en lo que es tratamiento continuo. Esto seguramente va a ser modificado, eh, porque ayer quedó el compromiso de los dos superintendentes de modificar esa parte puntualmente. Después, ¿qué estoy viendo en el resto del mercado? Eso, si querés, pues podemos volver. Sí, Eh, claro.
El mercado tiene una situación muy complicada, no de ahora, sino de hace ya varios años, en la cual anteriormente al gobierno de Milei ya venía con una situación bastante negativa en todos los aspectos, inclusive no se sentía tampoco muy obligado a tener resultado técnico positivo, que es un punto importante en el sector asegurador. Y ahora, a partir del gobierno del presidente Milei, donde la situación tiene que ser sí o sí camino al resultado técnico positivo, porque bajaron las tasas de interés, entonces ya no tenés resultado financiero, se aplana el mercado a nivel de costos, porque los costos empiezan a equipararse dentro del 2%, 2,5%, 3%, con lo cual no hay grandes cambios en las sumas aseguradas, lo que hace que el mercado sea bastante estable en precios de seguros y no hay ganancia por el lado financiero de las inversiones, con lo cual el resultado técnico positivo se hace como una cuestión primordial para tener éxito en una compañía de seguros, ¿no? Entonces, estos balances, los últimos tres balances, junio del 24, junio del 25 y junio del 26, son balances muy perdiciosos, que no quiere decir que estemos en una catástrofe, pero son perdiciosos porque son reales y esos balances reales van a hacer recapitular a todo el sector asegurador, ¿no? O sea, hay que repensar, como yo digo muchas veces, el mercado de seguros y volver a ponerse en la posición de un asegurador con un mercado estable, que no es fácil porque nunca en los últimos 80 años nunca fuimos estables. Entonces, eh, esto es todo un desafío para el sector asegurador. Eh, Después que decirte, hay mucho mensaje desde hace 3 años sobre la revolución del seguro, pero bueno, todavía no la hemos visto, ni hay nada escrito sobre la revolución del seguro, más allá de paper que muestran en las redes o que parecen potencialmente un cambio y bueno, y como nos pasa siempre en Argentina, todos debatimos sobre eso que alguien publicó, pero al final del día nada fue presentado al Congreso todavía y no hay un cambio concreto de ley, ¿no? O sea, hay que ver que se planteaba modificar tres leyes, la 17418, la 20091 y la 22400, y hasta ahora no hay nada oficialmente en el Congreso, por lo menos hasta hace unos minutos, porque nos sorprende cada rato esto, eh, que pueda decir que hay un cambio fuerte en ese sentido. Lo que hay son pasos que viene bien darlos, que es, por ejemplo, dar de baja resoluciones que ya son inútiles, como pasó con ART hace poquito, que se dieron de baja cerca de 100 resoluciones que ya no tenían sentido, o sea, como una actualización a la sociedad en la que vivimos y a la sociedad en la que estamos, y bueno, si ya la resolución que estaba escrita dejó de ser importante para el funcionamiento del mercado, se puede dar de baja. Y estos pasos se han venido dando, hay modificaciones de la forma de operar, que esto que apareció hace un par de años, el tema de que los planes ahora de nuevas compañías, perdón, de nuevas ramas, se presentan, se depositan y no merecen ningún otro análisis, en pocas palabras, salvo que uno diga que hay cláusulas abusivas o algo por el estilo, y ahora a futuro, según lo que dijo el propio presidente de la Nación, ni siquiera va a haber necesidad de presentarlo. Esto todavía está verde, porque esto Claro. no se modificó, ¿no? Así que ahí te hice un resumen de lo que veo actualmente. Después, si querés, vos me dirás y No, profundizamos. no, 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 esto es una charla, creo que ha sido una ilustración. ¿Me estás escuchando bien? Sí. Yo te escucho perfecto. Perfecto, bueno, no tenemos ahí un delay. Te decía, ha hecho un esbozo más que interesante de la situación
Y por ahí entrando a esto, viste que se dice pero no se hace, o quizás está en la incubadora y no sabemos si sale o no sale. Vos realmente, Carlos, desde tu expertise y desde todo el andamiaje o frente en el que bien te movés, desde lo institucional, de lo comercial y de lo personal, ¿avisorás que pueda haber una, una reforma media pronta de la ley, ya sea de la ley de seguro, de la 22.400, de la 20.091? ¿O es así Eh, como no sabemos por dónde vamos a empezar los supuestos cambios? En el buen sentido, porque a veces uno quiere cambiar y a veces se le despelota el espinel por dónde vamos a ir. no, mira, yo tengo amistad personal con todos los que están trabajando o los que han opinado en estos cambios, imagínate, son muchos años, e inclusive tengo relación con el propio ministro por sus cargos anteriores, porque yo fui asesor del directorio de dos bancos donde estuvo el ministro. Eh, Claro. pero, pero fuera de eso, que eso me podría dar una idea, eh, como una observación desde afuera de lo que puede opinar una persona con un cargo, que la tengo bastante clara en ese aspecto de lo que opina Federico Stussenegger, porque lo he visto actuar en ese sentido, y después te lo puedo comentar. Pero fuera de eso también hay gente trabajando paralelamente, como es el caso de José Urdirós, que es un amigo mío personal, que lo respeto mucho, que ha hecho un trabajo sobre el tema, el cual también respeto. eh, pero tengo mis opiniones sobre ese tema. Yo soy de los que piensa que hay veces es necesario, hay cosas que sí se pueden cambiar abruptamente y reaccionar al otro día y levantarme a la mañana y decir, bueno, ya cambió el mundo y no necesito un proceso en el medio para pensarlo. Y hay cosas que no se pueden. Si vos me decís, va un proyecto de ley, el cual todavía, seamos claros, no está en ningún lado, eh, y ese proyecto de ley significa cambiar todo el mercado asegurador y lo lanzan como lanzaron estos días el tema de las tierras y todo eso. Bueno, podemos encontrarnos como que en el Congreso nadie sabe absolutamente nada de seguro y creo que tampoco les importa. Podemos encontrarnos que a la mañana siguiente está autorizado, ¿sí? O Claro, sea es un que, peligro, y, ¿no? y no va a haber nadie en la plaza del Congreso, salvo cuatro gatos locos, discutiendo contra esa aprobación o ni a favor ni en contra. No va a haber absolutamente nadie porque nuestro sector en eso es muy individualista y no opera corporativamente, no importa en qué parte del sector seguro estés. Entonces, si vos me decís que pasa Carlos, eso, yo te diría, se va a aprobar porque total nadie lo va a mirar, ¿sí? Entonces se va a aprobar. Ahora bien, pero después está el tema del interés puntual de un gobierno de hacer algo o no hacerlo. Y acá te pongo las cosas que veo. Por ejemplo, somos el mayor, no en Argentina solamente, sino en todo el mundo, donde existen 146 superintendencias en el mundo regulado del seguro, somos el mayor inversor institucional de los gobiernos y de las economías de los diferentes países. Y no de casualidad, sino hasta por obligación. ¿Sí? Quienes invierten en títulos públicos son las compañías de seguros que apalancan al Estado en ese sentido. Entonces, cualquier ministro que diga que quiere desregular o cambiar el sector asegurador, lo más probable que tenga que tener previamente una charla a solas con el ministro de Economía. ¿Sí? Y el ministro de Economía le dirá, mira, la verdad no lo podemos hacer porque yo necesito los fondos de las me compañías vas de a seguro desfinanciar. Exacto. Entonces, yo, si vos me decís, solo con eso te diría que veo pocas posibilidades, ¿sí? Nunca voy a decir el 100%, pero te diría que
lo veo muy poco probable hacer un cambio como el que se solicita hacer, que tampoco le encuentro mucho motivo, ¿sí? En mi, Bien. en, Y a mí en mi me... idea, en mi idea el desafío está en trabajar sobre eliminar resoluciones y condicionamientos que se han puesto por las necesidades económicas de los últimos 70 años, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Cada gobierno que sube, cada gobierno que dice que quiere cambiar algo y llenamos de resoluciones. Lo más reciente, para que la gente no se aburra, es durante esta última década inventamos el inciso K, el inciso M, el inciso L, cosas que a nadie le importaban, solo al gobierno de turno, y nosotros fuimos obligados a invertir en el inciso K, inciso... Bueno, el día que me digan que borraron todo eso, que ya no es parte de este gobierno, es parte de gobiernos anteriores, llámese Macri, Kirchner, como se llame, Fernández, bueno, ese día voy a decir, bueno, están trabajando en el tema, porque eso no se elimina y se siguen sumando cosas. Entonces, creo que podemos trabajar mucho en la eliminación de partecitas sin necesidad de hacer eso. Por otro lado, quienes están en el derecho del seguro van a convenir conmigo que las leyes justamente, puede que no nos guste, pero las leyes de dictadura, no solamente en Argentina, en el mundo, son las leyes más prácticas que existen y más ejecutivas que existen, ¿sí? Y olvidémonos que lo haga una dictadura, sino la utilidad de esa ley. Por ejemplo, la ley de seguro es una ley cortita, no de no muchos artículos, la ley de entidades financieras también, y nos permiten trabajar aún en la actualidad que vivimos, en la sociedad que vivimos, nos permiten trabajar bastante. Hay un ejemplo muy interesante que lo habrás escuchado, Edgardo, cuando se creó el Consorcio de Compensación de Siniestros de España. Se Franco, creó en la época de Franco, ¿sí? Con lo cual no se le preguntó a nadie, era un gobierno dictatorial y se creó el Consorcio de Compensación de Siniestros, de seguros. Eso hoy es la mejor herramienta que tiene el mercado de seguro español para los temas de catástrofe que le están sucediendo, ¿sí? Entonces, no todo es malo lo que estaba creado y más hoy se puede utilizar. Entonces ahí es donde yo pongo el desafío de pensar del mercado de aseguradores cómo corregir pedazos, partes, sin modificar el todo. Después podemos tener debate de todo tipo. No, no, de eso seguro. Mirá, tomando cosas que vos comentabas, comparto, eh, no sé si lamentablemente o no, el hecho de que siempre en el mercado somos como muy individualistas y queremos parece lo mejor en grupo, pero después cada uno cuida su quinta y no me meto para acá y no opino para allá, pero cuando las cosas no se dan, digo, che, ¿cómo no nos juntamos? Bueno, no, nos tenemos que juntar de base y en el buen de los sentidos para llegar al mejor de los puertos. El otro tema que yo he visto en esta linda charla que se da contigo, y con Carlos Esquiavo. Por ejemplo, con todo respeto, yo no estoy a la altura de Ordinós, pero por ahí yo a Ordinós lo he visto en las redes quizás como una punta de lanza de batir el parche de la reforma de la desregulación. Sí, Esta quizás fue su mandato en razón de la sí, 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 estrategia. Y bueno, claro. está mal. Pero digo, che, antes de cambiar acá y de cambiar allá, ¿no podremos hacer pólizas más sencillas? Es decir, empezar el cambio un poco más de abajo, de poner a las compañías por ahí mejor en regla. Porque bueno, todavía no pudimos llegar a Solvencia 2. Pues claro, nos está costando bastante mantener el equilibrio de la Solvencia 1. Yo digo, vos sabés que yo lo que veo por ahí pareciera que atrasa esto, Carlos. Digo, che, lleguemos al paraíso, pero subamos la escalera de a un escalón. Por ahí capaz que soy medio viejo, ignorante en esta cuestión, y tal cual lo que vos decís. Yo creo que
hay cambios como el inciso K o el inciso M o esto, que mientras el gobierno directa o indirectamente necesite ciertos flujos, hay cosas que las quiere cambiar, sea este el que venga o el anterior, y no va a poder. Y antes de seguir, pará, porque tengo mensajes para vos. No puedo Bueno, no decirlo. Saludos de Elisa Ruiz para ti, de ajá, Marcelo Garazzini, de Gustavo gracias. Tapavera, de Marcelo Gustavo Risitelli. Anda por allí Mm, también Gustavo Arpe desde Generar Las Heras, que me mandó mensajito por otra vía, y algunos más que ujú, después te voy a dar. Y Gustavo Risitelli lo que plantea es, quizás, si no hay una contraposición entre Sturzenegger y el ministro de Economía, por un lado, digamos, que conservemos la caja y el flujo, y por ahí, digamos, trato de leerlo, y Sturzenegger dice, bueno, no, pará, ni caja ni flujo, desregulemos y veamos qué pasa en el acomodamiento de los melones mientras el carro camina. ujú. Bueno, es un poco lo que hablamos. Yo lo que creo es que eh, el gobierno argentino, el gobierno actual, y quizás muchos de los gobiernos, pero otros capaz que no lo supieron hacer, están ajustando a la economía a un punto de cero gasto por parte del Estado o lo que menos se pueda gastar por parte del Estado. Y eso está, creo que es el único objetivo, mantener el déficit, sacar la emisión del mercado. Después podemos discutir detalles, pero en principio ese es el objetivo, ¿sí? En ese contexto, yo podría tomar cualquier tipo de decisión, pero cualquier decisión que tome que afecte esta decisión puntual, que es el objetivo del presidente de la Nación y del ministro de Economía, lo más probable es que mi posición no llegue a buen curso porque no la va a escuchar absolutamente nadie en el gobierno. ¿Sí? Entonces, el tiempo, yo tengo hoy 67 años, el tiempo me hace ser coherente en lograr objetivos y no en no lograrlos, porque si no sería un fanático de fútbol o un fanático de un recital y no estaría hablando objetivamente al mercado. Entonces, tengo que ir hacia donde realmente creo que voy a encontrar una solución, sea por el camino que sea, pero y viendo cómo le corto patas a la mesa para que finalmente pase lo que yo quiero, o chocarme contra las paredes. En el concepto de chocarme contra las paredes no es el mío, es llegar a que Bien, las cosas se solucionen. Entonces, está claro lo que quiere el ministro de Economía porque lo dice todos los días. Está claro que necesita los fondos institucionales del sector asegurador para moverse. Por lo pronto, si alguna compañía extranjera, como se hablaba el año pasado y parte de este, va a venir a operar sin autorización para operar, lo tendrá que seguir haciendo en forma oculta porque no está dentro del pensamiento del ministro de Economía para absolutamente para nada. ¿Sí? Lo ha demostrado en todos los aspectos. Primero quiere la platita, que la platita esté acá en la Argentina, y después que esté acá en la Argentina vemos qué hacemos. ¿Sí? Es un modelo muy americano ese. Cuando vos vas a Estados Unidos te dicen, sí, sí, trae lo que quiera. Cuando vos la querés nos sacar, vemos. te dicen, no la podés sacar. Entonces, ese concepto muy americano, de economía americana, es el que se impone, entonces por lo tanto yo ahí no veo ninguna posibilidad. Ahora, después si alguien me dice, el ministro de Regulación puede quitar las licencias, matrículas para operar en seguros, y la verdad, lo puede hacer, sí, lo puede hacer, pero si quiere eliminar la ley 22400 va a tener que ir al Congreso, ¿sí? Primero. Va a Claro, tener que ir al Congreso por la ley 17418, va a tener que ir al Congreso para hacer ese trabajo, ¿sí? Si lo logra, después habrá que analizar con qué objetivo lo logra, porque en definitiva, en principio no tendría ningún objetivo, porque que yo sepa, las compañías de seguros del mercado hoy operan en un 70% o 75% de sus ingresos solo con productores de seguros, ¿sí? Y diría que sí, es en un 100, y diría que es en un 100%
porque en realidad, aunque el canal sea banco, aunque el canal sea una terminal automotriz, es una intermediación que están pagando, aunque sea un agente institutorio. Entonces, si las compañías de seguros hoy viven de la intermediación, que si está Marcelo Garazzini se acordará porque fuimos juntos, estuvimos juntos en APAS, en ese momento cuando las compañías decidieron pasarle, trasladarle todo al productor de seguros para que el productor de seguros se ocupe de imprimir la póliza, de mandar esto, de hacer esto, y después en el futuro te dieron el cotizador, te dieron todo, y ellos redujeron absolutamente su área comercial con señores llamados ejecutivos de cuenta, con menos Sí, capacitación que un productor de seguros. Entonces, digo, y eso ya se hizo, ¿cómo hago para volver para atrás? ¿Cómo hago para volver para atrás? O sea, yo compañía de seguro, ¿qué tengo que hacer ahora? Si me desregulan ese sistema, tengo que salir a contratar gente que sepa algo de seguros, ¿no? Para atender esos clientes que me van a llamar diciéndome de todo. Entonces, yo en la práctica no pelearía por eso, ya hay un uso y costumbre de cómo funciona el mercado. Por otro lado, también tendría que ser duro con nuestro propio sistema, es decir, ¿para qué me quieren desregular si acá suceden cosas que parece que estuvieran desreguladas? Si en la Argentina funcionan compañías que no deberían funcionar. Si tienen déficit de capital y funcionan igual. Si voy a algún lugar, como me pasó, no voy a nombrar la provincia porque si no voy a afectar a alguien, me bajo, me tomo un taxi y el taxi me dice, el taxista en la charla me dice que está asegurado en una compañía que hace 6 años que no existe. ¿Sí? Entonces, más desregulado que esto, imposible. Esto está claro, bueno, desregulado. alguna vez lo he planteado y creo que me has escuchado decir, che, ¿hasta dónde van a desregular? Es decir, yo creo que está todo muy desregulado en algún aspecto, hasta por la banquina. Acá tengo, Claro, por supuesto que es ilegal lo que estoy diciendo y no quiero que todo el mundo salga a desregularse de esa manera, pero lo otro no, claro también que podría no. transformarse, lo otro también podría transformarse en ilegal, porque si yo le digo a una cafetería que asesore en seguro, lo más probable es que haga un muy buen café, pero a la hora del siniestro, la compañía va a tener unos problemas gigantescos. Entonces, la fantasía la puede tener todo el mundo y me parece bien que la tenga, que crea que esto es Disney, pero cuando entre a practicar seguro se va a dar cuenta que no es así. Claro. Carlos, vos querías ahí preguntarle algo Sí, a sí, Carlos. algo estuvimos charlando la semana pasada de la ley 20.091, por ejemplo, del Consejo Consultivo, que quedó ahí, no se sabe si existe o no existe. Y la otra es el famoso mote que se le ha puesto a la superintendencia como suscriptor de partidas de defunción. Que nunca hizo nada para evitar que una aseguradora llegara a tal situación. Ya está dentro de lo que vos me decís. ¿Qué reformás? ¿Qué regulás? ¿Qué desregulás? Si lo regulado no funciona. Claro. No, por eso te decía, Carlos, mirá, hay un punto clave. Nosotros hemos olvidado, lo comenté el otro día en una reunión, porque hago públicamente mis comentarios sobre esto, hemos olvidado el objeto del estatuto de la superintendencia, de la constitución de la superintendencia que está dentro de la ley 20091, ¿sí? Lo hemos olvidado. Y tanto lo hemos olvidado que durante las últimas 35 o 36 superintendentes que ya pasaron en el tiempo, en más de 70 años, se ha venido desvirtuando. Entonces, que hoy venga el presidente de la Nación, alguien que no es del sector asegurador, y en un discurso público en la Casa de Gobierno diga que ahora la superintendencia tiene que supervisar la solvencia de las compañías y proteger el interés del asegurado, la verdad que me parece extraño que nos tengan que decir eso, porque esa es la función única y exclusiva de la Superintendencia de Seguro desde que nació. Primordial. ¿De qué nació que es así? Entonces, ¿por qué se desvirtúa? No hay una responsabilidad total
es variada la responsabilidad. Se virtúa porque viene un gobierno, te dice una cosa, viene un gobierno, te dice otra, ahora te tenés que dedicar a esto, ahora me tenés que asociar esto, ahora tenés que sacar esto, y todos los gobiernos te van diciendo algo. Llega un momento que vos tenés una superintendencia que se dedica a 1000 cosas, lo que yo llamo papá Estado, ¿sí? Papá Estado. Y aclaré el otro día algo importante, la superintendencia no eh, no no, ¿cómo esperar? No marca las políticas públicas de un mercado, las marca el Ministerio de Economía que maneja las políticas públicas. La superintendencia solo se ocupa de supervisar, esa es su función, sobre las políticas públicas impuestas por el Ministerio de Economía, ¿sí? Y de regular esas políticas que se fijaron. Entonces, cuando perdemos el espacio que tiene que tener, el lugar de donde tiene que tener, todos nos ocupamos de todo. Esto es lo que pasa. No sé, Carlos, si me preguntaste una cosa más y no te la estoy contestando. Eran dos, creo, ¿no? No, no, coincido contigo en el sentido de que la superintendencia no cumplió la función que debía cumplir porque creo que ninguna aseguradora llegó a la liquidación forzosa in bonis, como para poder soportar, liberar el pasivo. Por eso yo hablaba de que firmaba partidas de función. Ah, bueno, Este, bueno, bueno. Sí, claro, sí, no, ahí te pero entiendo. la realidad es que acometió abuso de autoridad cuando se puso a regular cómo tienen que ser las condiciones generales y particulares de las pólizas. Una cosa Correcto. es autorizar y otra es imponer. La 36.100 de automotores es una aberración total, porque encima tiene errores groseros. ¿Para qué se mete a redactar? Entonces, vemos que hace lo que no se le dijo que tiene que hacer y no hace lo que tiene que hacer. Bueno, el otro día, eso que mencionás, la 36.100, que se destacó mucho en Tucumán cuando yo tuve que hablar, apenas asumió el superintendente Plate, que fue el tema de los remolques, ¿sí? Me sorprendió en el chat, que creo que también está, sí, que está Edgardo, que un empresario dedicado al tema del remolque, este, decía que se había regulado el sistema de remolque, como, dando como novedad el tema de la atención del siniestro, que es una cuestión obligatoria del mercado asegurador, ¿no? De la compañía. Entonces, como que nos cambian tantas veces las cosas, que hay cosas que existen de toda la vida, pero se transforman en novedades a la hora cuando el regulador las vuelve a mencionar. Tanto es así que en Tucumán, cuando me tocó hablar sobre este tema, directamente la resolución de los remolques se fue para atrás y se cayó todo en pedacitos, porque no tenía ningún sentido tocar ese tema, ¿no? Estaba todo bastante mal. Habíamos logrado que durante años la superintendencia no tocara el tema, pero bueno, finalmente no todo se puede y se toca. Yo te digo mi mensaje al mercado desde hace ya 4 o 5 años, que el mercado asegurador tiene 42 o 43 compañías de más, pero entre ellas mezclo las compañías que no cumplen casi absolutamente con nada, que son muy conocidas, y las compañías que no tienen capital suficiente, no tienen volumen de negocio suficiente para estar dentro del mercado asegurador, ¿no? Que también hay que analizarlas, porque si no después te queda una cantidad, como decías recién, de partidas de fallecimiento en el camino, que después las tenés que sí o sí pasar por el proceso de liquidación. Y después cuando muchas veces propuse, a partir de la ley más nueva que había hasta hace un año, que era la de Perú, los cambios de la de Brasil, que vos particularmente, si querías, ya tenías ramos aprobados, por ejemplo, se colgaban en la web de la superintendencia y vos de ahí bajabas la información y podías operar en seguro con toda tranquilidad, innovando en productos. Así es que tanto Perú como Brasil tienen los seguros mucho más adaptados al sistema financiero,
mucho más actualizados que los que lo tiene el resto de Latinoamérica. O sea, ser un facilitador es el aspecto más importante para el crecimiento y desarrollo del mercado, y del otro lado, ser el regulador del tema. Después, creo que Edgardo recién hablaba de solvencia. Yo tengo una gran discusión sobre ese tema en casi todos los mercados, no solamente lo que nos pasa a nosotros obligatoriamente, ya pasó inclusive en Europa. Todos los mercados europeos fueron hacia Solvencia 2 y todos los modelos contables, y resulta que Inglaterra, que venía separado, dijo: nosotros por ahora vamos a ir con nuestro modelo, vamos a adaptar otro tipo de modelos y después vemos si vamos hacia el mismo modelo que ellos. Y vemos cómo nos adaptamos. Estados Unidos tiene un modelo también diferente. Yo creo que tiene mucho que ver, por supuesto, y en esto van a estar ustedes de acuerdo también, con el tipo de economía de país que tenemos, el tipo de país que tenemos. No podemos aplicar cuestiones que vengan desde afuera de países que son estables, que son desarrollados, para chocarnos contra la pared, ¿no? Pero bueno, también es el desafío como digo siempre, parecen las palabras del himno, pero es lo que supimos conseguir, ¿no? O sea, tenemos esto porque esto es lo que hemos construido. No podemos negar que nosotros hemos visto al Estado como papá Estado, ¿no? Totalmente. Mira, yo quiero hacerte tres preguntas eh, y vos la contestás en el orden que te parezca. Viste que también una de las resoluciones amplía, parece que desregula cómo hacer la reserva del IBNR, que si bien yo no soy un especialista actuarial, a mí me da la sensación que por un lado te da la facilidad de decir, bueno, a vos ahora hacé tu propio cálculo, y me parece que no es tan así, no sé qué opinás vos, porque decir, hacé tu propio cálculo, pero guarda, seguime todo este lineamiento y no te me apartes de acá. No sé si es, digamos, es como que cambiamos para no cambiar, me da la sensación, y ojalá sí pueda ser. Y el otro tema es cómo has visto en las reuniones últimamente que has tenido con diferentes actores del mercado y en diferentes niveles, eh, propuestas o aceptación por parte de las compañías para este seguro de salud prestacional. Bueno, bueno, son dos temas de última generación los que planteas, Edgardo, pero bueno, el tema del IBNR, el cual te diría que en un 70% hay mucha gente que no sabe qué quiere decir eso, este, porque se explica constantemente y no lo saben, pero eh, te pasa seguido eso. No es, es libertad, no es libertinaje. Vamos a dividirlo de esa manera. Claro. Entonces, al no ser libertinaje, la libertad fue solicitada por las grandes compañías de seguros. Primero, hace rato que lo solicitan, tener la posibilidad de hacer cálculos que se relacionen con su propia empresa y basado en su propia empresa. Y esto creo que es un poco lo que ha tomado la superintendencia para decir, bueno, preséntenme el tipo de reserva que quieren aplicar, cómo lo quieren aplicar, y yo lo miro. Es libertad, no digo, no es libertinaje, porque cuando yo lo miro, si no estoy de acuerdo como supervisor y piripipi, 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 marche preso, esto no camina, ¿sí? Eh, Muchos lo han interpretado como diciendo, bueno, ahora puedo dibujar mis reservas de la manera que quiero, y ese va a ser el problema, ¿sí? Si lo interpretaron así, están equivocados, ¿sí? Aparte va a haber sanciones contra auditores, actuarios, abogados, bueno, tiene un relleno importante. Pues sabés Sí, que, perdón. no, por favor, te corto porque, ¿por qué dije esto? Porque esta semana, agilizando mi memoria, me acordé de cuando, me acordé y me entristecí, de cuando era muy chico y empezaba a hacer mis primeras armas en temas legales. Yo trabajaba en Cumbre, Cooperativa Argentina de Seguros, y me pasaron al área de legales donde estaba con la doctora Nancy Vilá y el doctor Meilí. Recuerdo en ese momento superintendente de seguros, Alberto Fernández,
hubo, y te digo porque después nos costó la cabeza, hubo una especie como de desregulación en aquel momento en donde vos le decías, ¿por qué me obliga a reservar 40 si la estadística de mi empresa me da que yo con reservando 34 estoy sobrado? En aquellos años, en aquel momento, Alberto Fernández primero dijo, preséntenmelo y lo vamos a ver sin ningún problema. Te digo porque yo fui partícipe de esto a pesar de que estaba recién desempolvando mi título, y después nos cortó la cabeza a San Martín, a Júpiter, a Holanda, a Cumbre y a un montón. Por eso digo, guarda a ver que no se haga nada con desprolijidad para después bajar la guillotina, ¿no? Me acordé de eso, por eso corté. Antes de contestarte lo de salud, el modelo actual, yo le pareciera que es raro lo que digo, pero el modelo actual es de no gestión, ¿sí? Porque durante años anteriores, muchos años anteriores, nosotros en Argentina, en cualquier aspecto que estés, pero dentro de lo que es el lenguaje político, vos decías, estoy haciendo gestión, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo gestión? Y bueno, lo llamo a Edgardo, digo, che, Edgardo, tengo este problema, haceme este favor, qué sé yo, esperame una semana, resuelvo esto. Esto era gestión, ¿sí? Era todo lo que nosotros llamábamos hacer gestión. Entonces teníamos asesores que se ocupaban de usar el teléfono para ayudarnos a hacer ese paso que queríamos dar dentro de lo legal, porque ya lo ilegal sería otra cosa. Pero dentro de lo legal, esperamos una semana, mandame la resolución, pero te la contesto la semana que viene, como sea, ¿sí? Hoy es el modelo no gestión, ¿sí? No, no tengo forma de hacer esa gestión o estoy prohibido en hacer esa gestión, entonces el modelo no gestión. El modelo no gestión es, vos me presentás algo que está mal, yo aprieto el botón y sale la resolución sancionatoria, ¿sí? Entonces, te multo por la cifra que sea y da tanto y se terminó y no me llames ni me preguntes porque ya está sancionado, ¿sí? Ya lo decidí. Ya lo decidí. No encuentro que tenés demasiado cúmulo, como pasó hace poco con una compañía de caución, no tenés el reseguro adecuado, metiste un reseguro de exceso de pérdida, está bien, no le provocaste ningún daño a nadie, pero yo aprieto el botón y te digo, te pasó esto, ni siquiera fui a visitarte, ¿sí? Entonces, ese modelo, no están entrenadas las compañías de seguros argentinas para ese modelo, no están entrenadas. Están entrenadas para el que vivíamos antes, que era el llamadito a Edgardo, a Carlos, che, ayúdame a hacer este tema, ¿sí? O al asesor de turno. Ese modelo cambió. Ese modelo es el que te digo que yo le llamo vulgarmente no gestión, ¿sí? Entonces, esto está pasando. ¿Esto va a pasar con la resolución de reserva? Sí, va a pasar con la resolución de reserva. Va a pasar. Va a ser el modelo no gestión. Cuando encuentre que está mal, va a estar mal. No hay vuelta que darle. Esto va a ayudar a que, como decía recién Carlos, bueno, ¿tendremos más cartas de defunción? Sí, esperemos más cartas de defunción porque van a ocurrir. Ahora, ¿va a ser tan rápido como lo dice Carlos Salinas? No, porque en realidad el seguro sigue teniendo un proceso, que es el famoso proceso de liquidación y qué sé yo, que habrá que ver cómo pasan las cosas. Pero no es que quiero depurar el mercado, es que quiero hacer un mercado diferente, ¿sí? Quiero hacer un mercado sano, un mercado solvente. Esto es lo que quiero hacer. Entonces, yo le vengo aconsejando al mercado de seguro que hagan reaseguro, porque el capital propio es limitado y es el capital más caro que existe. El capital propio es limitado y es el más caro que existe. Tienen que hacer reaseguro, tienen que El otro aprender a día hacer reaseguro. te escuché, digamos, no digamos que el reaseguro es el seguro del seguro. En No, realidad no. es una empresa con capitales a riesgo. Es Y capital hablando, expuesto a riesgo. ¿cómo está ese mercado, Carlos? Pero Hoy, espera, sobre todo en lo local. no, el mercado argentino reasegura muy poco, esto es real, reasegura muy poco, ¿no?
De hecho, en RT lo estamos viendo, en RT no había reaseguro, entonces, bueno, todo pasó. La justicia, por supuesto que no ayuda, pesca en la pecera. Entonces, bueno, ayer el mismo superintendente dijo que ya tenemos 500.000 juicios, de los cuales 300.000 son de RT. O sea, estamos en una situación muy delicada para eso. Pero yo creo que hay herramienta financiera, hay reaseguro barato en el mundo, muy barato en el mundo. Hay que tomar la decisión de reasegurarse o poner plata. O poner plata. Quiero conocer a un presidente de una compañía que quiera poner plata en la compañía. Lo quiero conocer, por favor búsquenlo y me lo presentan. Quiero conocer a esa persona. Si esa persona no va a poner plata, o esos accionistas tienen que comprar reaseguro. Es la única forma de funcionamiento que van a tener. No les va a quedar otra. Es ¿Mm? el único resguardo serio para la Correcto. continuidad y el funcionamiento de todo el sistema. Es más, Inclusive a los cuales, le he propuesto a la superintendencia hace ya un mes que publique los contratos de reaseguros de las compañías de seguros, para que los productores de seguro y todo operador que opere en el mercado sepa quién está detrás de la compañía de seguro. Creo que esa transparencia nos va a empezar a dar otro tipo de visión y otro tipo de resultados. Si querés, voy a lo de salud. pero sí, con Bueno, gusto, claro. esto es simple. Lo único que hizo, y para vos que me hablabas recién de Cumbre y de otras épocas, y Carlos seguramente también lo conoce, lo único que hizo la superintendencia fue aprobar algo que teníamos aprobado hace 200 años atrás, y que no lo utilizábamos, que era poder dar servicios prestacionales como compañías de seguro, que se usaron mucho en AP y en todo, y profundizando la posibilidad de que empiece a funcionar el seguro de salud como seguro, adicional, complementario, alta complejidad, nada de PMO ni todas estas cosas, o el PM todo, como le llama el Ministerio de Salud, y poder desarrollar el producto salud como acompañamiento al sistema prepago y al sistema de obras sociales. Es lo único, no hay ninguna otra cosa, no hay posibilidad de hacer ninguna otra cosa que subcontratar el servicio o el que tenga servicio propio, aprovechar y darlo. ¿Qué pasó con esto? Como siempre ocurre, que se escribe mal o se escribe poco claro o se utilizan palabras que son de otro sector en mi sector. Yo siempre aconsejo que cuando hablamos de seguro, hablemos de seguro, si no hablemos de otra cosa, porque si no confundimos, porque somos muy confusos a la hora de explicar cómo funciona el sector. Entonces, en el segundo párrafo de la resolución 258, habla de la continuidad del tratamiento y en condiciones similares, este, basado en que una vez que tengo al asegurado en ese tratamiento, no puedo ponerme en la situación de abandono de persona, que es una cuestión muy, muy delicada, ¿sí? Si no aclaramos que la función aseguradora es totalmente otra y que nosotros estamos hablando de seguro, no estamos hablando ni de PMO ni de sistema de la seguridad social. Claro. Bueno, ese párrafo para el sector salud quedó entendido como que nosotros ahora vamos a hacer práctica médica casi, ¿no? Entonces, hubo una confusión tremenda en el mercado. Bueno, van a competir, van a hacer lo mismo que nosotros. Ahora resulta que van a reemplazar a las prepagas, las obras sociales. No, no vamos a hacer absolutamente nada de eso. Nada. Ayer, por suerte, después de casi, no sé, 1 hora y media de estar hablando de seguros que nadie entendió, finalmente, imagínense, le estaba hablando de reservas técnicas a la gente del sistema de salud, es una locura. Bueno, después de casi 1 hora y media, por fin se logró hablar de la resolución 258 y al hablar de la resolución 258 quedó a la vista que hay que hacer esa modificación de ese párrafo, con lo cual seguramente la resolución 258 va a ser modificada en los próximos días.
aclarando ese punto, ¿sí? Aparte, mucha gente mezcla, lo dijeron también desde nuestro sector, una de las cámaras ayer, la gente piensa que la telemedicina es atención primaria, porque lo ve de esa manera o porque lo hemos recepcionado de esa manera, y eso es un error gravísimo. La atención primaria además no está, la telemedicina no está regulada, es como un modelo de asistencia. Entonces, todo eso mezcló. Y cuando salieron a hablar, dijeron, el seguro va a ser atención primaria. No, ni loco vamos a hacer atención primaria, no tenemos forma de hacer atención primaria, y vamos a seguir en la línea que estamos, que es alta complejidad por arriba de PMO. Después podremos hacer cosas más exclusivas, que yo las estoy pensando del lado del reseguro, que podemos llegar a ver cómo cubrimos los altos costos de medicamentos de alto costo y baja incidencia, que serían muy puntuales, con un modelo de reseguro más catastrófico, pero es un tema a charlar, que lo planteé anoche para empezar a charlarlo, porque los reaseguradores están dispuestos a analizar ese tipo de cobertura. Pero es cosa puntual. La resolución solo habla Claro. de contratar prestacional y nada más. ¿Mm? No, perfecto. Y mira, volviendo al reaseguro, porque bueno, ahora, más allá de los grandes incendios en España, que estamos viviéndolos quizás ahora, por suerte, en baja, en esta región empieza a tallar los fenómenos del Niño. Ujú. Eh, ¿Hay alguna, si se puede llamar de alguna manera, estadística, reserva de lo que pueden dejar estas catástrofes a nivel de reaseguro, Carlos? Porque No realmente no es, es un tema menor no, hoy las no, catástrofes por no es los que, cambios, ¿no? no es que no haya estadística, sino lo que hemos perdido un poco la certeza de los números, pero no porque no haya estadísticas, sino dentro del accionar del seguro, porque lamentablemente en los lugares donde han ocurrido estos casos muchas veces no hay seguro, ¿sí? No hay seguro contratado. Entonces, al no haber seguro contratado, yo tomo la información pública, puedo salir a buscar la información, pero no tengo el daño incorporado dentro de las arcas de mi negocio. Entonces, Sí, es un gran tema por el que hay sobrante de dinero en el mundo para la capacidad de reseguro, que está por arriba de los valores de la subprime en el 2008 en el sistema financiero. Entonces, por ejemplo, voy al hecho de California hace 2, 3 años atrás, ¿sí? En enero. Se incendia toda una zona. Bueno, muchas de esas propiedades no tenían cobertura de seguro, a pesar de que se venden 33 millones de pólizas de incendio por año en esa zona. eh, no había seguro en muchos casos porque el seguro es muy caro y son zonas ricas, y bueno, como la charla está, el asegurado piensa que para qué va a pagar esa plata si pagando esa cifra de seguros después va y se compra otra casa. Cosas así que suceden también en el mundo desarrollado, no solamente suceden acá, ¿sí? claro. O documentación apócrifa por decir tengo seguro. Pasó con el caso también del estado de la Florida cuando se derrumbó el edificio en la costa, que ahora el estado de la Florida, como tuvo que pagar las indemnizaciones por muerte, decidió empezar a controlar. Entonces mandaban gente a controlar los techos de las casas para decirle que le suspenden la cobertura de seguro si no la hacen. O sea, hay presión para que la gente se reincorpore de nuevo no a la cultura aseguradora maldicha, sino a ser consciente de que hay que asegurarse porque los riesgos existen. Y entonces la estadística internacional ha decaído un poco por esta flojedad que hay, que no es solamente nuestra. Bueno, ahora el caso Venezuela, no tenemos ninguna posibilidad de pensar en estadísticas sobre el tema de Venezuela, más que entender el formato de lo que ocurrió con el terremoto. Y así nos está sucediendo con varias
cuestiones, por ejemplo, el bloqueo del estrecho de Hormuz, después de millones de años de no enterarnos qué pasaba con este tipo de bloqueo y que los barcos pasaban igual, sin ningún tipo de problema. Bueno, ese freno en el comercio internacional que afecta a las pólizas de seguro de crédito, las pólizas de transporte de mercadería, la no entrega, el no cumplimiento, cosas que en el mundo desarrollado están asegurados. No, nos cambia la película, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si durábamos 72 horas bloqueando el Río de la Plata porque no entraban los barcos, porque no había prácticos para entrar los barcos? Por suerte duró 12 horas el bloqueo nada más, porque si no hubiésemos perdido millones de dólares. Entonces, hay cuestiones de que yo digo, las puedo opinar porque veo los números en la información pública, pero no las puedo analizar totalmente dentro del sector asegurador porque no lo tengo como como un riesgo asegurado, ¿sí? No lo Claro, tengo como un bueno, riesgo asegurado. Simplemente por eso. no, Entonces ahí se adolece un poco con las estadísticas actuales. Carlos, nosotros estamos pasados de la hora del programa, pero Mm. más que un Imagínate. gusto, te digo. Bueno, Sí, ahora ya viene Expo Estratega el 13 de agosto. Seguramente tu sí. agenda es mucho más extensa que estas lindas jornadas que se van a llevar en el Sheraton. Eh, y cómo, lo último que te voy a preguntar, contanos algo de Fidesec, cómo está desarrollando el tema de los cursos, por ahí hasta dónde entrar para interiorizarse, porque también creo, mira, y hablaba ayer y antes de ayer con colegas, en los cuales un poco me incluyo, no me da vergüenza decir, "Che, hay que conocer estas instituciones quizás un poco más allá del umbral". Bueno, yo soy un hombre de respeto a las instituciones 100% y a la permanencia de las mismas, y en todo caso a también empezar a brokerarlas y a unirlas cuando tenés los mismos objetivos. Fidesec, a diferencia de las cámaras, es una fundación que se va a dedicar específicamente, fue creada para eso, pero ahora se revive a la investigación, a la difusión, como dice, a la enseñanza del seguro, ¿sí? O sea, esos son los puntos claves. Bien, Y se va a financiar no por el sector asegurador, para que sea totalmente independiente del sector asegurador y pueda trabajar libremente en la investigación y en ese desarrollo, ¿sí? Porque si no, es como que mezclamos los temas y depende del mayor postor y eso es lo que no queremos. Entonces, perfecto. está representada por todos los sectores, porque está AIDA, está la Asociación de Compañías, están los liquidadores, está la Cámara Insurtech, está la prensa como tal, bueno, y los productores, por supuesto, porque tuvo un nacimiento en APAS en su momento. Pero, pero eso le va a dar la independencia necesaria para poder trabajar tranquilo. Tres temas que se empezaron a trabajar, pero que todavía no fueron presentados: electromodalidad, porque lo pide todo el mundo, movilidad, y se está trabajando en todo el mundo. Vamos a ver hasta dónde llega, pero la electromovilidad es un hecho. El tema del clima, que es lo que me planteaste recién, y vida y salud, o perdón, vida, salud, retiro, todas las cosas que tienen que ver con la persona, donde el primer tema es la longevidad y la falta de La nacimientos, o sea, natalidad, de la natalidad, exacto. Lo- totalmente. Longevidad y natalidad, que es donde estamos con el mundo del seguro. Esos son los puntos. Todavía no hemos presentado absolutamente nada porque estamos trabajando internamente y adhiriendo interesados, ¿sí? Bien, bien. Bueno, casualmente el miércoles tuvimos un programa especial desde Hablando Seguro con la gente del Alumni, Ajá, sí. hablando de ecomovilidad y mostrando un poco, decir, bueno, ¿qué es? Pero también, digamos, cómo el mercado todavía no ha avanzado a lo que ha avanzado la ecomovilidad, lo que está faltando y cómo lo están trabajando, y me parece más que importante apuntalar esto. Y en vida, que he tenido varios programas hablando de vida, y algunos me decían, che, Gardo, otra vez con vida. Bueno, pero tenemos que sembrar, a mi modo de ver, humilde,
la conciencia, o al menos el tema, lo más ampliamente posible para conocer esto. Che, la natalidad bajó, la longevidad está subiendo, tenemos un problema jubilatorio ya y a mediano y largo plazo. O sea, Y de salud, y y de que el salud. seguro tiene que ser parte y va a ser parte de esto y hay que tomar la conciencia, ¿viste? De desmitificar el seguro no paga, el seguro, no, el seguro resguarda patrimonios, ¿no? Pero bueno, Carlos, yo te debo agradecer infinitamente este tiempo regalado, No, eh, gracias a usted. esperando siempre lo mejor a vos. Ya nos volveremos a encontrar en algún congreso. Lamentablemente no voy a poder estar en Expo Estrategas, Ah, porque bueno. teníamos un tema con anterioridad familiar que no me permite estar. Pero ya no Ah, nos bueno, dará oportunidad. Mil bueno, gracias, bueno. linda vida, lindo viernes, lindo fin de. Si hay asado, Bueno. invite, no se quede. Un Y gusto, Carlos. ah, Un gusto. dale, Gracias a gracias a ustedes. ti. No, gracias a vos, Carlos. Gracias. Hasta luego. Bueno, y así pasaba el licenciado. Hasta luego, Carlos. Decía, así pasaba el licenciado Carlos Salina, CEO de Galda Sociedad, una consultora de aseguradoras y de sistemas financieros. Eh, También fue muy, creo que quedó picando el tema de la prima y el premio, pero que está muy claro, es decir, lo que vos también manifestaste, de, señores, si no pagó, notifica que no pagó, porque si no tenés un problema. Yo me quedo, hay mucho más para desandar, que lo vamos a hacer también el viernes que viene, pero me quedo con ese concepto no menor en protección al asegurado, asegurable, cliente, consumidor. Carlos, te deseo el mejor de los viernes, pásela lindo, gracias también hoy por estar y acompañar como siempre en nuestro programa y nos volvemos a encontrar con todos el viernes próximo. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, señor. También, si hace asado, invite. ¿Eh? Sí, No, sí. no se quede ahí sin levantar el teléfono. Si usted si Abrazo hace una grande. pateada, yo llevo los bizcochitos. Pero muy bien, muy bien. Bueno, y así pasábamos. Así fue todo por este viernes, gente. Mil gracias, linda vida. Y el viernes que viene nos volvemos a encontrar en otra entrega más de Hablando Seguro.